Muy bien, hablemos un poco acerca del concepto de trabajo. En la física, el trabajo se define como una medida de la energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un objeto y lo desplaza. Lo primero que debemos de considerar es que el trabajo es una manifestación de la energía, y entiéndase como energía a la capacidad de un objeto de realizar un trabajo, por muy redundante que parezca. La energía es la capacidad que tiene un objeto de cambiar de estado, de realizar un trabajo, de desplazarse. En ese orden de ideas, el trabajo es una manifestación directa de la energía. Lo que nosotros tenemos ahí entonces es que el trabajo es básicamente la capacidad de un objeto de gastar, de emplear energía para cambiar un estado o cambiar la posición en la cual se encuentra. En ese orden de ideas podemos definir el trabajo desde varias visiones. Tenemos un trabajo mecánico, un trabajo termodinámico, un trabajo eléctrico, pero lo que nos va a competir el día de hoy es el trabajo mecánico. En ese orden de ideas, lo primero que debemos de considerar es que el trabajo está siempre acompañado de una fuerza. Es decir, el trabajo, para poder que exista dentro de la mecánica, debe de haber en él una fuerza. ¿Cómo funciona esa fuerza? Es una fuerza que se aplica sobre un objeto y que al aplicarse sobre un objeto, esa fuerza externa nos va a permitir desplazar el objeto desde un punto A hasta un punto B. Ese desplazamiento puede deberse a una fuerza aplicada una sola vez o a una fuerza que constantemente está desplazando dicho objeto. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco el trabajo matemáticamente hablando en una única ecuación, nosotros nos atreveríamos a decir entonces que el trabajo básicamente es la fuerza por la distancia por el coseno. ¿El coseno de qué? Bueno, empecemos a definir un poco más esta ecuación. W en esta ecuación representa el trabajo. La W viene del inglés work, debido a que muchos de estos estudios se realizan inicialmente en Europa y principalmente en Inglaterra. ¿En qué vamos a expresar el trabajo? En joules. Estos joules vienen de multiplicar los newtons por metro. Desde el punto de vista de descomposición lineal de unidades, vamos a obtener que los joules son newton por metro. La F, que representa una fuerza aplicada sobre un objeto. Ya sabemos de previas clases y de momentos anteriores en formación que los newtons son la unidad oficial de la fuerza y que son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. X es la distancia que se alcanza a desplazar el objeto durante esta operación en la cual estamos aplicando la fuerza. Y finalmente, teta, ese logo griego, esa iconografía griega, nos representa un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza. Es bueno considerar que este ángulo puede ir desde 0 hasta 180 grados, considerando pues que tomamos este ángulo con respecto al eje X de nuestro plano cartesiano y poniendo el origen del plano cartesiano en el centro de masa del objeto. Ahora bien, hay unos casos muy especiales en los cuales ese coseno afecta de forma directa al funcionamiento del trabajo. Cuando el coseno nos da 0, es decir, la fuerza se aplica exactamente en la dirección del desplazamiento del objeto, desde la trigonometría sabemos que el coseno de 0 es 1, y por este motivo pues el trabajo se simplifica simplemente en fuerza por distancia. Esto siempre y cuando el objeto se desplace en la misma dirección en la cual yo estoy aplicando la fuerza. Ahora bien, si este ángulo no vale 0 sino que vale 90 grados, es decir, hay una relación perpendicular entre la aplicación de la fuerza y el desplazamiento del objeto, el coseno de 90 es 0, es decir, el trabajo no puede existir si la aplicación de la fuerza forma un ángulo perpendicular, ortogonal o de 90 con el desplazamiento del objeto. Y finalmente puedo tener un ángulo de 180 grados, que entonces en ese caso nosotros tendríamos prácticamente un trabajo negativo, debido a que el coseno de 180 es menos 1, es decir, pues que mientras el objeto se desplaza en una dirección, la fuerza se está aplicando en otra. Esto puede darse en casos en los cuales pues, la fuerza se opone al movimiento, como es el caso de la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento siempre nos va a aportar a nuestra ecuación un trabajo negativo debido a que se opone precisamente al movimiento del objeto y por ende hay un consumo de energía opuesto al consumo que se tendría si se aplica la fuerza en la misma dirección.
Asociado al trabajo tenemos también una segunda variable, la cual nosotros llamamos la potencia. ¿Qué es básicamente la potencia? Que la representamos con la letra P. La potencia se trata de la tasa a la cual se realiza el trabajo o se transfiere energía en un tiempo determinado. Esto puede interpretarse simplemente como la energía que se gasta por unidad de tiempo o la fuerza aplicada por unidad de velocidad, que eso también lo podemos analizar. Pero realmente, si vamos a simplificar un poco la potencia, nosotros podríamos decir que la potencia es simplemente el trabajo dividido el tiempo. Es decir, el trabajo que yo realizo y el tiempo que tardo en realizar este trabajo. Esa potencia, por lo general, nosotros la expresamos en watts. Esta unidad, ¿de dónde proviene? De dividir los joules sobre el tiempo, joules sobre segundo, para ser mucho más exactos. Debido a que precisamente el trabajo se está realizando en newtons y que el tiempo nosotros lo estamos midiendo en segundos. Entonces es bueno considerar esto a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio que esté asociado con el trabajo y la potencia, que es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Muy bien, realicemos entonces un ejercicio que involucre tanto el trabajo como la potencia. El enunciado dice: un hombre que limpia un piso jala una aspiradora con una fuerza de magnitud 50 Newton en un ángulo de 30 grados con la horizontal y con velocidad constante. Calcule el trabajo consumido por la fuerza neta sobre la aspiradora a medida que ésta se desplaza 3 metros hacia la derecha. Determine el coeficiente de rozamiento entre la base de la aspiradora y el suelo, así como el trabajo consumido por la fuerza de rozamiento. Si se tarda 12 segundos en desplazarse, determine la potencia realizada por el hombre y la velocidad con la cual se mueve. Finalmente, determine el trabajo realizado por la fuerza que aplica el hombre al mover la aspiradora. En este enunciado hay un dato que no nos están dando, y es precisamente la masa de la aspiradora. Por cuestiones prácticas vamos a afirmar que la masa de nuestra aspiradora es de aproximadamente 2 kilogramos, que es un valor aceptable para un objeto como este. Muy bien, entonces lo primero que vamos a analizar es el diagrama de cuerpo libre de nuestra aspiradora. Si somos observadores, nos damos cuenta que hay una fuerza aplicada que está realizando el hombre de forma diagonal con 50 newtons. Esa es la que nosotros vamos a llamar la FA o fuerza aplicada. Sabemos que esa aspiradora tiene un peso y ese peso es igual a 2 kilogramos multiplicado por 9,8, que sabemos que entonces es de 19,6 newtons. Y también sabemos que dado que se encuentra sobre una superficie, ese 19,6 también aplica ¿para quién? Para la fuerza normal. Sabemos que la fuerza normal y el peso en este caso van a ser iguales debido a que se encuentra en equilibrio en el eje Y. Y en el eje X nos falta una última fuerza, a la cual vamos a llamar la fuerza de rozamiento, que sabemos que se opone al movimiento del objeto. Esa la vamos a poner en el eje X, pero aún no sabemos cuánto vale. Es más, uno de nuestros trabajos en este ejercicio, en esta situación problema, es encontrar precisamente esa fuerza de rozamiento. Calcule el trabajo consumido por la fuerza neta. Ok. Sin tener que hacer muchos cálculos, yo puedo determinar que el trabajo realizado por la fuerza neta es 0. Y ustedes me dirán, sin cálculos, sí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el ejercicio que tiene velocidad constante. Y al tener velocidad constante, yo ya sé que la sumatoria de todas las fuerzas del sistema es igual a 0. Y si la fuerza es 0, al buscar el trabajo neto, ojo, al buscar ese trabajo neto, yo voy a saber que es igual a ¿qué? Es igual a 0, debido a que la fuerza es 0. Entonces es bueno considerarlo, que hay casos en los cuales ese trabajo me va a dar 0, el neto, no el trabajo de cada una de las fuerzas, pero sí el trabajo total que se ejerce sobre el sistema es 0, debido a que la sumatoria de todas las fuerzas es 0. Entonces en ese caso podemos obviarnos un cálculo. Determina el coeficiente de rozamiento entre la aspiradora del suelo y el trabajo consumido por la fuerza de rozamiento. Entonces lo primero que vamos a decir es que dado que la sumatoria de fuerzas en X es 0, yo puedo decir que la fuerza aplicada en X tiene que ser exactamente igual a la fuerza de rozamiento. Y con eso yo puedo establecer que la fuerza de rozamiento es igual a 50 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. Yo puedo decir que la fuerza de rozamiento para efectos prácticos sería 50
por coseno de 30, que en este caso me va a dar exactamente 43,3 newtons. 43,3 newtons. Muy bien, entonces cuando me dicen determine el coeficiente de rozamiento, bueno, entonces para hallar el coeficiente de rozamiento, yo lo puedo despejar de la fórmula de la fuerza de rozamiento y sería fuerza de rozamiento sobre la normal. En este caso sería 43,3 newtons dividido la normal, que yo ya sé que es de 19,6 newtons. En este caso, el coeficiente de rozamiento va a ser de, según estoy haciendo aquí el cálculo, 43,3 dividido 19,6 me va a dar de aproximadamente 2,2, que es un valor supremamente grande considerando la fuerza de rozamiento, pero que para efectos de un ejercicio inventado, pues práctico, nos puede dar este valor. Ahora, ¿cómo voy a calcular la potencia de la W? La potencia de la W es muy sencilla de calcular debido a que yo sé que la potencia de la fuerza de rozamiento la calculo con el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es lo primero que yo voy a hacer. El trabajo consumido por la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento multiplicada por la distancia que recorre el objeto, ¿cierto? Esa distancia que recorre el objeto, yo sé que en este caso sería exactamente de 3 metros, entonces sería 43,3 newtons multiplicado por 3 metros. Ojo, para efectos de este valor yo le voy a poner menos 43. Usted me va a decir ¿por qué? Porque el eje negativo de las X, si yo observo la fuerza de rozamiento, es en esa dirección en la que se está aplicando. Entonces yo ya sé que 43,3 por 3 metros me va a dar 129,9. 129,9 joules negativos. Y ese vendría a ser ¿qué? El trabajo consumido por la fuerza de rozamiento. Si se tarda 12 segundos, calcule la potencia realizada por el hombre y la velocidad con la cual se mueve. Entonces, ojo, la potencia realizada por el hombre, la fuerza aplicada en X sería exactamente la misma pero con signo positivo porque se dirige hacia la derecha. Entonces yo digo que en este caso el trabajo realizado por el hombre también es de 129,9 pero en la orientación positiva. Y para hallar la potencia, para calcular la potencia realizada por la fuerza aplicada, es decir, por el hombre, sería los 129 joules, 129,9 joules, dividido los 12 segundos que se está tardando en realizar. Sabemos que la fórmula de potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces, en este caso, yo voy a obtener que la potencia que se está realizando en este caso sería de 10,825 joules sobre segundo, que es lo que nosotros denominamos watts. Finalmente, determine el trabajo realizado por la fuerza que aplica el hombre al mover la aspiradora. Yo podría calcular solamente el trabajo total del hombre multiplicando precisamente 50 newton por 3 metros. Pero si somos realmente honestos, ese trabajo no va a ser un trabajo efectivo, aunque lo puedo calcular diciendo que el trabajo realizado por FA, ojo, FA pero no en X, sino la FA total, sería la fuerza aplicada, 50 newtons, por la distancia recorrida, 3 metros, por el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso sería coseno de 30. Y obtendría que la fuerza aplicada por el hombre, en este caso sería de exactamente 129,9, que es lo mismo que ya habíamos calculado si hubiésemos tomado solamente la fuerza del hombre en X, ¿cierto? Muy bien, entonces con este ejercicio muy rápido podemos analizar y ver cómo aplicaríamos precisamente estos conceptos de trabajo y de potencia a un ejercicio de leyes de Newton. Espero que les sirva para su momento de estudio y que puedan aplicar este tipo de conceptos en otras situaciones problema.